Si alguna vez te preguntaste por qué Jean-Claude Van Damme siempre fue comparado con Bruce Lee, la respuesta no está en Hollywood ni en la prensa, está en algo mucho más personal. Van Damme no fue comparado por casualidad. Él mismo se identificaba con Bruce Lee desde antes de ser famoso, desde mucho antes de pisar un set de cine. Y esto no es una teoría, es algo que él ha dicho en entrevistas de forma clara. Cuando era adolescente en Bélgica, Van Damme pasaba horas viendo las películas de Bruce Lee, especialmente Operación Dragón y El Furor del Dragón. No porque quisiera copiar movimientos, sino porque veía en Bruce Lee a alguien que había salido de la nada y había impuesto su presencia en un mundo que no estaba hecho para él. Van Damme ha contado que Bruce Lee fue la primera persona que le hizo pensar que un artista marcial podía llegar al cine sin pedir permiso, usando solo disciplina, cuerpo y carácter, y esa idea lo marcó profundamente. Por eso Van Damme no empezó queriendo ser actor, empezó entrenando de forma obsesiva, karate primero, luego kickboxing, siempre con la imagen de Bruce Lee como referencia mental, no como ídolo inalcanzable, sino como alguien con quien sentía una conexión real. En entrevistas de los años 90, Van Damme explicó que se veía reflejado en Bruce Lee porque ambos eran extranjeros, ambos se sentían fuera de lugar, y ambos confiaban en que el trabajo físico podía abrir puertas que el sistema cerraba. Esa identificación fue tan fuerte que cuando Van Damme decidió irse a Estados Unidos, lo hizo con la idea de seguir un camino parecido, llegar sin contactos, sin dinero y sin garantías, confiando en que su preparación hablaría por él, exactamente como Bruce Lee lo había hecho antes. Lo interesante es que aquí empieza la diferencia que casi nadie menciona, porque Bruce Lee llegó cuando no existía un molde para alguien como él, mientras que Van Damme llegó a una industria que ya había aprendido de Bruce Lee, y esa diferencia, aunque no se note a simple vista, terminó marcando destinos completamente distintos. Jean-Claude Van Damme decidió dejar Bélgica y viajar a Estados Unidos con una idea muy concreta en la cabeza. No era fama inmediata ni dinero rápido, era la convicción de que si Bruce Lee había logrado abrirse paso siendo extranjero, él también podía intentarlo aunque el camino fuera largo y silencioso. Van Damme llegó sin una red de apoyo real, sin un representante poderoso y sin saber cómo funcionaba el negocio del cine. Y durante ese tiempo vivió una realidad que pocas veces se cuenta completa, durmiendo mal, entrenando solo, haciendo trabajos menores y asistiendo a castings donde la mayoría de las veces ni siquiera lo miraban con atención. En esos momentos, Bruce Lee seguía siendo su referencia principal, no como alguien a quien copiar, sino como la prueba de que la disciplina constante podía sostener a una persona cuando todo alrededor parecía cerrarse. Van Damme entrenaba su cuerpo todos los días porque sentía que era lo único que podía controlar, mientras aprendía que Hollywood no se movía solo por talento, sino por contactos, decisiones ajenas.